que ya concluimos, como ustedes saben, el tema del ensayo, sí, solo falta ya la escritura final realmente. Vamos entonces nuevamente a un tema de lectura, un tema que es más sencillo, sí, un tema que es un poco más calmado en relación a el tema de escritura, sí. Y vamos a ir con la poesía latinoamericana antes de 1950, ¿sí? Antes de esto no habíamos visto nada de poesía ni de literatura, solo habíamos visto lo del género épico, ¿sí? Entonces ahora nos toca ver ya el género lírico con la poesía latinoamericana antes de 1950, ¿sí? Lo que vamos a ver, chicos, es desde 1900 a 1950, ¿sí? Esa época de 50 años. Que como ustedes ya saben, porque hemos conversado, ¿sí? La cuestión de fechas no es totalmente cerrada, ¿sí? No es que en 1951 cambió todo, ¿sí? Sino que esas son fechas un poco generales que se ponen para ubicar a la mayoría de textos que surgió en esas épocas, ¿sí? Las características generales de los textos de esas épocas, ¿ya? Y en la poesía latinoamericana, chicos, se dieron tres grandes corrientes, que fue el modernismo, el posmodernismo y el vanguardismo, ¿sí? En este, en esta, en este orden, por supuesto, primero el modernismo, a continuación el posmodernismo y finalmente el vanguardismo, ¿sí? Entonces, mientras se daba este, empezaba este, y cuando ya se estaba dando este, empezaba este, ¿sí? Para que tengamos una idea general de un poco de cómo fueron surgiendo, ¿sí? Las grandes corrientes. ¿Qué significan estas grandes corrientes, chicos? Significa que los textos que surgieron de poesía en esos años, de 1900 a 1950, en Latinoamérica, ¿sí? Pueden agruparse de manera general en estos tres. No significa que fueron exclusivamente estos tres, sino que la mayoría de textos corresponde a uno de estos. ¿Listo? Vamos a ver, chicos, entonces estas tres grandes corrientes, ¿sí? Un poco qué características tenían, qué era y algunos ejemplos, ¿sí? Empecemos, por supuesto, con el modernismo, ¿sí? ¿Qué era esto del modernismo entonces? Las características de la poesía modernista, chicos, primero era que siempre se ambientaba en lugares elegantes, ¿sí? Lugares aristocráticos y cosmopolitas. ¿Qué significa cosmopolita? Significa que el poema, ¿sí? El lugar, ¿sí? Del que hablaba el poema eran grandes ciudades, ¿sí? O grandes lugares elegantes, ¿sí? Que tenían o definían una clase social elevada, ¿sí? Como segunda gran característica, buscaba la belleza expresiva a través de símbolos, ¿sí? Mostrando o expresando la belleza de las cosas a través de ciertos símbolos, ¿sí? A través de mencionar tal vez un diamante, a través de mencionar tal vez ciertos aspectos o ciertos símbolos que marquen una fuerza de belleza, ¿sí? Y finalmente daban importancia a la subjetividad y a la retórica. ¿Qué significa esto? La número uno significa que era muy importante que el poema tuviera una carga muy personal del autor, ¿sí? Una parte muy subjetiva del autor, ¿sí? Y segundo, que eran o daban mucha importancia a la forma como estaba escrita el poema, ¿sí? Que tenga tantos versos, que tenga tantas estrofas, ¿sí? Que sea un poema que se vea, o sea, que se vea estéticamente bien, ¿sí? Les he puesto aquí, chicos, un ejemplo de uno de los grandes escritores del modernismo, pues no decir el principal escritor del modernismo aquí en Latinoamérica, que fue Rubén Darío, ¿sí? Aquí tenemos uno de los poemas, un fragmento del poema, ¿sí? Vean, como ustedes ven, lo que mencionábamos, ¿no? A través de los símbolos mostrar la belleza. ¿Qué símbolos? ¿Encuentran aquí alguna cosa que represente belleza? Que se imaginen algo bonito. ¿O no? El jardín Perfecto, el jardín. ¿Y el jardín está lleno de qué nomás? de rosas. De rosas, de cisnes, Cisnes. ¿sí? Es decir,
un lugar, ¿sí? Que demuestra una serie de elementos que representan la belleza, ¿verdad? ¿Sí? De liras, de góndolas, de tórtolas, de todo lo que tiene que ver con la forma de expresión de belleza, ¿sí? Y también lo que menciona, ¿no? Que nos sitúa en un lugar elegante o cosmopolita, tal como lo dice aquí, ¿verdad? Muy moderno, muy audaz, ¿sí? ¿Clarísimos con el modernismo, chicos? Sí, profe. Perfecto. Continuemos entonces con el siguiente, que es el posmodernismo, ¿sí? En el caso del posmodernismo, ¿qué sucede? Comienzan a cambiar ciertos aspectos del modernismo. Uno de ellos que es más sencillo, ¿sí? Recuerdan que en el anterior mostraban que tenía que ser con estrofas iguales, a lo mejor con versos contados, que se vea muy bien estéticamente, ¿sí? Y que hable sobre qué, sobre lugares elegantes. En este caso, el poema se vuelve más sencillo, ¿sí? Y más humano, dando importancia más a lo interior, ¿sí? A que refleje sentimientos profundos, ¿sí? Y también comienza a dar importancia más a aquellos elementos cotidianos, a las historias cotidianas, no a cosas extravagantes, sino algo más simple, ¿sí? Tenemos aquí entonces el caso de Alfonsina Storni, una de las escritoras más importantes del posmodernismo, ¿sí? Que tenían su foto acá, no sé si le pudieron ver, aquí está, ¿sí? Aquí está Rubén Darío y aquí está Alfonsina Storni, ¿sí? Y tenemos entonces el poema de ella, ¿sí? Si ven cómo cambia aquí lo que nos cuenta el poema, ya no son elementos, si ya nos hace una imagen de algo, de un lugar bonito, ¿sí? Sino que nos muestra algo mucho más profundo, solo cuestiones de sentimientos, de pensamientos, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre el pasado de la familia, ¿verdad? Sobre lo que le decían que debía hacer, ¿sí? ¿Clarísimas con esto, chicos? Sí, Lisa. Perfecto. Vamos al último, que es el vanguardismo, chicos, ¿ya? También teníamos ahí. Ahora, chicos, en las vanguardias, sí, surgen tres, digamos que, subclasificaciones de las vanguardias, ¿sí? El ultraísmo, el creacionismo y el estridentismo. Algo muy característico en la poesía vanguardista es que hacían figuras, como ustedes se dan cuenta. ¿Sí ven? ¿Sí le pueden ver a las figuras o no? ¿Qué figura es Sí, esta? es un rombo, Perfecto. ¿Y esta qué figura es? una estrella. Excelente, ¿sí? Entonces los poemas vanguardistas intentan ser diferentes de los otros. Se intentan, como bien lo dice una vanguardia, intenta innovar en algo, ¿sí? Crear algo nuevo. ¿Listo? En las principales características de los poemas vanguardistas tenemos primero que mezclaban elementos autóctonos o de la tierra. Significa que mezclaban elementos propios del lugar donde vivían, ¿sí? Ya no era que solo hablaban de las grandes ciudades y de cosas así, sino que mezclaban, ponían elementos que eran, que son característicos de lugares donde viven, ¿sí? A lo mejor la vegetación, la cultura, ¿sí? A lo mejor la religión, a lo mejor las creencias, ¿sí? Segundo, rompe, por supuesto, con el posmodernismo totalmente, si ven, porque se aleja de los sentimientos. Recuerden que el posmodernismo se acerca muchísimo a los sentimientos, las vanguardias se alejan de los sentimientos, prefieren crear otras realidades, prefieren crear ideas imaginarias, ¿sí? De lugares, de cosas, antes que fijarse en los sentimientos. ¿Listo? Tenemos aquí César Vallejo, que es el más importante del vanguardismo aquí en Latinoamérica, con su poema Los Heraldos Negros, que es un poema, chicos, sumamente largo, ¿sí? ¿Ven cómo hay la diferencia entre los tres poemas que leímos, chicos? ¿Sí ven cómo cada uno se centra en las diferentes temáticas? ¿Sí se dieron cuenta de eso o no? En el anterior Sí. se centra en los sentimientos, en el primero se centra un poco ya en los elementos de la belleza y en este caso, ¿sí? En otras cosas, ¿sí?
relacionadas más con creencias, relacionadas más con la cultura, ¿sí? Finalmente, entonces, chicos, veamos el resumen rapidísimo, recorremos. La poesía latinoamericana, ¿sí? Desde 1900 a 1950, se puede agrupar en tres grandes grupos: el modernismo, posmodernismo y vanguardismo. Modernismo, sí, que da la importancia a la belleza y a los símbolos. El posmodernismo, que da importancia a lo cotidiano y a lo interior, a los sentimientos. Y el vanguardismo, que rompe con el posmodernismo, sí, y se aleja de los sentimientos, se acerca a lo autóctono, a las creencias, a las nuevas realidades. ¿Listo? ¿Hemos quedado claros, chicos, entonces con este tipo de poesía? Listo.